Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En este video lo que vamos a ver es cómo calcular o dimensionar el tamaño del compresor que nosotros requerimos para determinada aplicación. Eh, con base en los videos previos que les he mandado, eh, pues ah, ya deben de conocer cuál es el funcionamiento de un compresor, cómo trabaja acá internamente, que tiene una serie de émbolos que succionan aire y luego lo comprimen y eventualmente lo que hacen es almacenarlo en un tanque o depósito. Sin embargo, hay compresores que no tienen un almacén, tienen un depósito y el aire a presión pues sale directamente a través de pues, de alguna de sus conexiones. Eh, la diferencia entre un compresor que tiene depósito y uno que no tiene depósito es que los compresores que tienen depósito pues pueden funcionar de manera intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que la maquinaria se pone a trabajar, llena el aire de aire a presión y cuando el tanque está lleno, pues se puede detener el equipo y descansa. En cambio, los compresores que solamente son la maquinaria, no tienen un depósito, pues está utilizando al momento el aire a presión. Y si, um, digamos, la máquina requiere descansar porque se está calentando o cualquier otra condición, pues se separaría el equipo y dejaría salir aire. En cambio, en uno de depósito, pues puede parar por un instante, media hora y pues tener durante algún tiempo pues una cantidad de aire a presión. Por supuesto, en lo que se va utilizando el aire a presión, pues el aire dentro de este depósito se va gastando y eventualmente va cayendo la presión. Llega un momento que cae la presión a cierto nivel y el compresor vuelve a arrancar con tal de mantener la presión en cierto rango. Ah, bueno, también los videos vieron equipos que utilizan aire comprimido. Acá, por ejemplo, este diagrama que les estoy mostrando, pues ejemplifica todo un sistema neumático que tiene el compresor. De este lado son los equipos neumáticos, son los equipos que pueden utilizar aire a presión para realizar algún trabajo. Y acá de manera intermedia tenemos una serie de conectores, mangueras, tubería, equipos de filtrado y regulación de aire. Bueno, tanto el compresor como los equipos, pues ya se ha hablado en videos anteriores. Ahorita vamos a hablar acerca de los equipos que se utilizan para regular el aire. Bueno, en esta imagen tenemos de hecho dos equipos. Pueden observar que dice que acá arriba, de hecho en el diagrama te ejemplifica que se podrían utilizar uno de dos equipos. Este que está acá o este que está acá. O se ponen en paralelo y se utilizan ambos. Pero bueno, estos dos equipos se utilizan dependiendo de pues el trabajo que se vaya a realizar. Acá arriba lo que tenemos es una unidad que se conoce como unidad de mantenimiento, es el nombre general al que se le conoce a este equipo, unidad de mantenimiento. Y la unidad de mantenimiento tiene un filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación. O la otra opción es que solamente sea un filtro y regulador de aire. Esos son solamente diagramitas, pero aquí les muestro las fotos de los equipos reales. Esas son fotos de equipos de un proveedor nacional de la empresa Trooper, que es una empresa mexicana que manufactura o solo reetiqueta en algunos de sus productos, pero en general son de buena calidad o calidad intermedia. Bueno, acá tenemos el equipo que es solamente que es el de color azul, que es el filtro y regulador de presión de aire, y el otro que es filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación. Como pueden observar, entre estos dos se parecen los equipos, pero este que está del lado derecho, el que tiene el sistema de lubricación, tiene este depósito adicional. Este depósito adicional es un tanquecito, es un equipo pequeñito, es un tanquecito que se tiene que llenar de aceite, digamos que se llena hasta cierto nivel perdón, este depósito se llena hasta cierto nivel de aceite
y una vez que se llenó hasta cierto nivel de aceite, conforme bueno, este equipo pues se conecta en la salida del compresor, así como pueden ver acá arriba el dibujo. Utilizan conectores para conectar el equipo y a la salida ya va hacia o sea, para conectar al compresor y a la salida para conectar directamente a los equipos que consumen el aire a presión. Bueno, eh, necesariamente se requiere alguno de estos dos equipos para poder operar cualquier maquinaria neumática. La función básica es la de regular el aire. Todos los equipos que se utilizan, que requieren aire a presión, tienen dos condiciones de operación, que va a ser en una la presión y en otra va a ser el caudal. Cuánto aire y a qué presión. Esas son dos condiciones de trabajo que va a tener cualquier equipo neumático. Para poder acondicionar la presión, pues requiero estos dos equipos, cualquiera de estos dos. ¿Qué es lo que tienen estos equipos? Primero que nada, pues tienen un regulador de aire, ¿correcto? Es su función principal. Un compresor, normalmente, por ejemplo, los compresores industriales tienen una presión de trabajo de 116 libras. Eh, Les recuerdo que psi significa libras por pulgada cuadrada en inglés, pound per square inch. Sin embargo, pues acá, aunque como estudiantes de licenciatura les suelen decir en termodinámica, siempre utilizan el lenguaje psi. Lo cierto es que en el argot, en el trabajo, en el día al día, todo se menciona como si fueran libras, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada, pero digamos en el día al día solamente se refieren como libras. ¿Cuántas libras de presión tiene esta llanta? ¿Cuántas libras de presión tiene este tanque o este depósito? Bueno, los compresores comerciales normalmente almacenan el aire a 116 libras, uh, pero los equipos no necesariamente van a trabajar esa presión, pudiendo haber equipos principalmente que trabajan con 90 libras, ¿correcto? 90, sí, 90 libras. Otros equipos que pueden trabajar con menos presión, pero bueno, pensemos en equipos de 90 libras. Si un compresor está generando aire a 116 libras y el equipo, perdón, neumático solamente trabaja con 90, pues si yo lo conectara directo, el equipo estaría trabajando con una presión mayor y eso podría ocasionar daños en los equipos neumáticos. Para evitar esos daños es necesario utilizar algún regulador. Esos dos equipos que tenemos acá abajo, pues tienen sus reguladores, es decir, ambos tienen la función de lubricar, tanto el de arriba como el de abajo, pero el de arriba tiene una función adicional. Bueno, les digo, ambos tienen una función de lubricar y adicionalmente tienen una función de filtro. Por eso dice acá filtro y regulador de presión de aire. Igual de este lado, filtro y regulación de presión de aire, solo que la derecha dice con módulo de lubricación. Bueno, entonces, ¿qué es eso del filtro? Estas herramientas neumáticas internamente tienen piezas pulidas que tienen pequeños embolitos, pequeños mecanismos que trabajan, digamos que um, en condiciones limpias. Si entra algún material abrasivo, algún polvo, cualquier contaminante puede llegar a rayar las paredes internas de los mecanismos y eventualmente ocasionar que dejen de funcionar de manera correcta o que tengan un menor tiempo de vida útil. Para poder evitar eso es necesario utilizar equipos que filtren el aire, que filtren partículas o materiales contaminantes. Y esa es la función de cualquiera de estos dos equipos, filtrar esos contaminantes. Bueno, por otro lado, bien, algo que se me está olvidando. Esos equipos pues se conectan en línea con el compresor y el equipo final, los reguladores. Entonces de un lado va la alimentación del compresor y del otro lado va hacia el equipo que vaya pues, a manejar el aire. En ese sentido, acá los equipos tienen un manómetro. Este manómetro pues va a medir la presión, generalmente en varias unidades, en bares, en libras o en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá en México solemos utilizar esta otra unidad, la de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que
En el argot solamente se refieren a esta unidad de presión como kilos. ¿Cuántos kilos de presión tiene este tanque? ¿Cuántos kilos tiene de presión esta llanta? ¿Correcto? Entonces, digamos que acortan la palabra y solamente mencionan kilos. Y también en caso de presión en libras por pulgada cuadrada, solamente mencionan libras. Entonces, es común escuchar de la gente, de los técnicos, de los trabajadores en plantas, que solamente se refieren a la presión como libras o como kilos. Bueno, estos equipos tienen la función de, pues, que si de un lado el compresor trabaja 116 libras, pues con esta perilla que está acá arriba podemos regular la presión de la salida y hacer que toda la salida esté a 90 libras. Entonces lo que hago es simplemente acondicionar o girar la perilla hasta que me marque 90 libras la carátula del manómetro. Y entonces todo lo que está a la derecha pues va a poder trabajar con 90 libras. Ah, bien, entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos equipos de acondicionamiento del aire? El de la izquierda solamente va a filtrar y va a regular la presión, y el de la derecha dice que tiene un módulo de lubricación. Ese módulo de lubricación decía que es este tanquecito, el cual se llena con un lubricante, literalmente es un recipiente. Acá vemos como que tiene perforaciones, pero en realidad no tiene perforaciones. Esto es un tanque totalmente transparente, pero tiene una carátula metálica para protegerlo de los golpes. Entonces, realmente esta carátula que se ve acá gris es un protector metálico. Si lo quitamos, ya aparece el depósito totalmente transparente. Ese depósito es el que se llena de aceite y tiene la función de que cuando pase el aire a presión, el aire quede lubricado. Eh, ¿Qué significa que el aire quede lubricado? Bueno, internamente este depósito tiene una especie de mecanismo de tal manera que rocea el aire a presión con gotitas de lubricante. Y cuando va viajando el aire a presión, pues no solamente tienes un aire limpio, libre de partículas, sino que también tienes un aire lubricado. Es decir, ya lo limpiaste de pequeñas partículas o impurezas, pero posteriormente lo lubricaste, le agregaste pequeñas gotitas de aceite, pequeñas gotitas de lubricante. ¿Para qué sirven esas gotitas de lubricante? Bueno, una gran cantidad de equipos, estos que están acá, por ejemplo, en color naranjita, son equipos que pueden consumir, perdón, son equipos que para poder operar correctamente requieren estar lubricados, ya que internamente tienen mecanismos, tienen engranajes, no sé, rodamientos, y en fin, en su forma interna, pues existe deslizamiento de metal con metal que eventualmente podría desgastarse si no está lubricado. No, eso no significa que el equipo pueda funcionar sin lubricación. El equipo quizás, si lo conectan directamente a un compresor, van a observar que funciona. Pero el equipo pues está operando en condiciones inadecuadas. Entonces, la correcta manera de instalar un equipo neumático es con su sistema de lubricación. Ahora, existen equipos que no requieren sistema de lubricación. Ejemplos de esos equipos son las brochas de aire, las que se utilizan para pintar eh, metal, vehículos, paredes, etcétera. Esta es una brocha de aire, estas brochas son las que normalmente van con su pequeño depósito acá arriba para poder pintura y solamente tienen la función de atomizar el aire con la pintura. Entonces, internamente, pues no tienen mecanismos que digamos, se puedan dañar por falta de lubricación. Ya que pues acá finalmente el aire solamente tiene la función de atomizar, no tiene la función de mover un mecanismo. En los equipos de arriba sí tiene la función de mover un mecanismo, de tal manera que pueden tener equipos rotacionales, que vibren, que hagan funciones ahí muy particulares. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, acá tenemos, acá arriba pues mencioné más unos equipos, unas herramientas neumáticas, pero nosotros industrialmente nos interesan equipos quizás un poco más productivos, ¿no? Que puedan llegar a servir para manufacturar, para producir algún alimento. Y en este caso, esta imagen es de una envasadora. Esta envasadora, que también ya les compartí un videito de cómo funciona una envasadora, pues como pueden observar, de este lado tiene un émbolo,
esta parte de acá es un cilindro neumático, también este que está acá chiquitito es un cilindro neumático y tiene la función de llenar este pequeño depósito que tenemos acá con el fluido que tengamos cargado en este tanque. Digamos que se llena y después lo retira a través de esta boquilla a un vaso, un recipiente, una botella, etcétera. Los cilindros neumáticos simplemente tienen acá un émbolo, un pistón, y lo que hace simplemente es llenarse de tanque todo este depósito. Entonces, la manera en la que funcionan es se llenan de aire y expulsan. Se llenan de aire y expulsan. Uh, Estos cilindros para poder trabajar de manera constante e ininterrumpida, pues también requieren de lubricación. Entonces, para poder trabajar correctamente y tener un largo tiempo de vida útil, van a requerir estar lubricados todo el tiempo. ¿Y cómo se mantienen lubricados? Pues nuevamente con estos sistemas estas unidades de mantenimiento, que simplemente es un filtro con regulador de aire y un módulo de lubricación. Pero el nombre corto con el que se le suele encontrar o con el que se le suele pedir en una tlapalería, en una tienda especializada, es unidad de mantenimiento. Equipos neumáticos, pues hay en la industria muchísimos. Recuerden que simplemente el aire a presión es una fuente de energía, así como hay equipos que funcionan exclusivamente con electricidad o hay equipos que funcionan con vapor, pues hay equipos que funcionan exclusivamente con aire a presión y simplemente es una fuente de energía distinta. Existen, por ejemplo, taladros, un taladro eh, o rotomartillo eléctrico, pues también existen sus equivalentes en neumáticos. Se parecen, es decir, tienen la misma forma general, pero simplemente en lugar de tener conectado un cable eléctrico, tienen conectados una manguera con aire a presión. Una ventaja competitiva de una herramienta neumática con respecto a una eléctrica es que las herramientas neumáticas se autorrefrigeran. Con el paso del aire, pues eventualmente se va enfriando la herramienta. Y digamos que eso hace que el factor de servicio de estas herramientas sea en algunos casos superior. Es decir, que se puede utilizar de manera ininterrumpida, prácticamente sin descanso. Hay herramientas neumáticas que requieren descanso, pero bueno, en muchas ocasiones pueden trabajar de manera ininterrumpida. Es por eso mismo que también en la industria automotriz, en el ensamblado de vehículos, los técnicos que van montando, digamos, las llantas o van atornillando alguna parte del vehículo, lo hacen con herramientas neumáticas. Eh, de esta manera, pues no tienen que tener instalaciones eléctricas necesariamente en toda la planta. A veces basta con tener una manguera y principal y de ahí se cuelgan varios equipos. Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de las características que puede tener un compresor y algunas herramientas neumáticas. Y acá es donde vienen los datos importantes. Primero que nada vamos a leer esto. Esta es una ficha descriptiva de un compresor de un fabricante hace rato, que se llama Trooper. Dice acá, compresores lubricados de banda horizontal. Bueno, dice, uso ininterrumpido. Esta es una característica importante. ¿Qué significa esto? Que el equipo puede trabajar sin parar, sin detenerse. No requiere de descansos. Tú puedes dejar encendido el equipo y estar trabajando todo el tiempo y no necesariamente por eso, aunque esté caliente el equipo, va a requerir descansar. Cualquier compresor se calienta. Si ustedes tocan un compresor y que está trabajando, luego de 2 minutos está hirviendo el compresor y el motor, inclusive el tanque va a estar caliente. Pero eso no significa que el equipo no esté trabajando en condiciones adecuadas. Es una condición de operación normal. Cuando te dice que un equipo se puede utilizar de manera ininterrumpida o de uso continuo, quiere decir que puedes trabajar todo el tiempo sin descansos. Hay equipos que te dicen que tienen como una especie de intervalo de uso y te empiezan a decir, no, 20 minutos de trabajo por cada, perdón, 5 minutos de descanso por cada 20 minutos de trabajo. Correcto, te dan una pauta para saber, no, este equipo no puede trabajar de manera continua porque se va a quemar.
para evitar que se queme o que falle el equipo de alguna manera, tienes que respetar esos ciclos de trabajo. Eh, Dice acá arranque automático manual. Esto es con respecto ya a cómo se opera el equipo. Presostato con 2 manómetros. Otras características del compresor. Y la que a nosotros nos interesa es esta que dice flujo de aire. Y acá dice que tiene dos características. Dice 7.7 CFM a 40 Si, o sea, 40 libras, y 5.7 CFM a 90 Si. Esta unidad del CFM significa pies cúbicos por minuto. Está en inglés claramente, cubic foot per minute. Correcto, entonces es una unidad de caudal de aire. 7.7 pies cúbicos por minuto. Entonces, lo que te está diciendo este dato es que el compresor es toda la parte de arriba que nada tiene que ver con el tanque. El tamaño del tanque es un dato aparte, viene acá 120 litros. El compresor puede generar aire con cualquiera de estos dos ritmos. Es decir, o 7.7 pies cúbicos por minuto a 40 Si, perdón, o libras, o 5.7 pies cúbicos por minuto a 90 libras. Fíjense de esto, ¿cuál va a estar a mayor presión? ¿90 o 40 libras? 90, claramente. Ah, bueno, entonces 90 libras es mayor que 40. Obviamente, si vas a estar utilizando aire a mayor presión, la capacidad de caudal en volumen va a ser menor. Entonces, fíjense de estas dos condiciones de operación. Si se trabaja con 90 libras, lo máximo que te va a dar de caudal va a ser 5.7. Ahora, si tú estás utilizando el aire a una presión de 40 libras, pues te va a poder dar más volumen de aire, que son 7.7 pies cúbicos, comparados con los 5.7. ¿Qué va a dictar, qué va a dar la pauta de a qué presión de trabajo vas a estar trabajando o vas a estar utilizando el aire a presión? Pues los equipos que vayas a estar utilizando. Si tú tienes puros equipos que trabajan con 90 libras, pues obviamente tú vas a requerir te vas a fijar de cuál va a ser el caudal máximo de aire que te va a estar generando el compresor. Si tú tienes por el otro lado equipos que trabajan con menos presión, trabajan con 40 libras, pues el compresor te va a poder proveer de mayor cantidad de aire en volumen. Vamos ahora a verificar cuáles son las características de las herramientas neumáticas o equipos neumáticos. Acá, por ejemplo, tenemos un esmeril recto. Esta es una herramienta neumática que simplemente es un equipo que sirve para cortar metal. Lo que hace es que de este lado conecto digamos, la manguera de aire a presión. Y acá esto es un gatillo. Yo presiono y empieza a girar el disco. Gira 20.000 revoluciones por minuto. Su herramienta equivalente, pero en eléctrica, gira solamente 13.000 revoluciones aproximadamente. Entonces, esto funciona con aire y gira más rápido que su equivalente en eléctrica. Es una herramienta chiquitita. Realmente medirá unos 20-25 centímetros. Quizás hasta menos. Y acá viene la característica importante, ¿no? Consumo nominal. Consumo nominal. ¿Cuál es la presión de trabajo de este equipo? 90 sillas. A esta presión va a trabajar el equipo correctamente. ¿Puede trabajar presión más alta o más baja? Sí. Pero esta es la presión de trabajo nominal, es para la cual está diseñada. Si trabaja a alguna presión un poquito superior o un poco inferior, pues no va a tener ningún problema la herramienta. Pero si ya está trabajando con presiones muy bajas, de 40 libras, por ejemplo, 30 libras, pues el equipo ya no va a estar girando a la misma velocidad ni con la misma fuerza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice la herramienta? Bueno, la herramienta dice que si está trabajando con una presión de 90 libras, su consumo va a ser de 4 pies cúbicos por minuto. Y acá vamos a hacer el primer análisis. Si yo conecto esta herramienta que trabaja 90 libras, este compresor igual es capaz de generarme 90 libras.
será que pueda generar la cantidad de aire suficiente. Ya no estamos hablando de presión, sino de la cantidad de aire suficiente para mover esta herramienta. Pues la herramienta requiere 4 pies cúbicos y el compresor me puede generar 5.7. Por lo tanto, sí me puede levantar esta herramienta, ¿correcto? Entonces, ¿este compresor me levanta esta herramienta? Sí. Ah, ahora, sí la levanta de manera continua. ¿Qué quiere decir eso? Mientras el compresor esté trabajando, prácticamente va a mover esta herramienta sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo dejo de utilizar la herramienta, es decir, dejo de presionar este botón? Pues el compresor lo que va a hacer es empezar a acumular aire en su tanque. Cuando se llene, se detiene. ¿Correcto? Los sistemas neumáticos funcionan así. No hay consumo de aire, se va a terminar de llenar el tanque y listo, se detiene el compresor. Para esos que tienen este aparatito que se llama presostato, es una especie de válvula de seguridad que lo que hace es controlar el arranque y el paro del motor. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo le adiciono otro equipo? Ya no solamente estoy utilizando esta máquina, sino también estoy utilizando esta otra máquina, que es una lijadora orbital. Este disco azul que vemos acá gira de manera orbital. Acá lo que hago a este disco, este es un disco con velcro, le pego unas pequeñas lijas, igual que tienen velcro. Esas lijas las pegas con las manos y puedes lijar madera, puedes lijar pintura, metales, etcétera. Y vamos a fijarnos de cuál es la condición de operación de este equipo. Dice 2.5 CFM a 90 libras. Pregunta, si yo estoy utilizando al mismo tiempo este equipo, el lijador orbital y el esmeril recto, ¿será que lo voy a poder levantar este compresor? Pues 2.5 CFM más 4 son 6.5, entonces en total tenemos 6.5 CFM. Este compresor, qué caudal genera? Solamente puede generar 5.7 CFM. Entonces, si yo estoy utilizando al mismo tiempo las dos herramientas de manera ininterrumpida, es decir, dejo presionado el gatillo, dejo presionar el gatillo de esta otra y el compresor está totalmente prendido, pues claramente no va a poder satisfacer las condiciones de operación. Si yo utilizo eso así, no va a poder trabajar. Por otro lado, y acá es donde viene la función interesante de los compresores o del tanque del compresor. El tanque compresor está almacenando una cantidad de aire. ¿Qué quiere decir eso? Que si el compresor no está generando el aire a la velocidad suficiente, no tiene la capacidad de generación suficiente, pero ya tenía aire almacenado en su depósito, pues quizás sí vaya a poder permitir que las dos herramientas trabajen de manera adecuada por un tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo que tarde en perderse esa presión en el depósito. Ahora, industrialmente o en talleres de manufactura, normalmente pues los equipos neumáticos no están funcionando todo el tiempo, tienen un uso intermitente, están de repente encendidos, se apagan, se encienden, se apagan, funcionan poquito, funcionan mucho, se encienden, se quedan encendidos, se quedan apagados. Tienen usos, digamos, intermitentes, no los tienen el operador encendido todo el tiempo. Ahora, en el momento que lo toma para hacer el trabajo de lijado, presiona y está lijando, lijando, lijando. Deja de lijar, suelta la herramienta y deja de fluir aire, deja de consumir aire el equipo. Entonces, estos equipos tienen un uso irregular de consumo de aire. Va a depender de la simultaneidad, es decir, al mismo tiempo que se estarán utilizando las dos herramientas, o normalmente se utilizan poco, a lo largo de todo un día qué porcentaje del tiempo se está utilizando una herramienta, etcétera. Bueno, dependiendo de esa simultaneidad o del porcentaje de uso de esa herramienta, pues va a depender de realmente qué tamaño de compresor requiero y qué tamaño de tanque de compresor yo requiero. Vamos a borrar. Y ahora esta otra herramienta. Esta herramienta pues es una brocha de aire, es una pistola que se suele utilizar para pintar vehículos o metales, portones, lo utilizan los herreros.
¿Cómo funcionan estas brochas de aire? Pues simplemente acá arriba tienen un depósito el cual se llena con la pintura y al presionar el gatillo, perdón, se atomiza una mezcla de pintura y aire a presión. Eh, entonces, este equipo también tiene unas características de operación. ¿Cuál es la característica de operación? Aquí viene. Vean, dice presión óptima de trabajo entre 30 y 50 libras, pero no viene cuánto aire va a consumir. ¿Por qué no viene cuánto aire va a consumir? Porque estos equipos son un poco diferentes a las herramientas neumáticas. Las broches de aire, pues van a sacar la cantidad de aire que tú le digas en función de cuánto presionas el gatillo. Si presionas fuerte el gatillo, pues va a tener un consumo máximo. Si lo presionas de manera intermedia, va a tener un consumo intermedio. Si lo presionas poquito, pues va a tener un consumo menor de aire. Entonces, es extremadamente variable cuánto consume una de estas broches de aire. Sí existe por ahí en internet datos de más o menos consumo, pero bueno, es demasiado variable. Entonces, estos equipos que normalmente no, pues simplemente utilizas el aire que vas a requerir para mover esa cantidad de pintura, pues normalmente no viene en su ficha técnica cuánto aire consumen. En cambio, estos otros equipos que son herramientas neumáticas o algún equipo de proceso, sí puedes saber qué cantidad de aire va a consumir por cada minuto, por cada ciclo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del diseño del servicio de aire a presión. En este caso vamos a ver exclusivamente la parte del diseño perdón, de la selección de un compresor de aire. En otros videos ya hablé acerca de cómo calcular el diámetro de tubería para que no se caiga la presión, ya que en una instalación, por ejemplo, acá tenemos una nave industrial, ¿no? Que tiene 40 por 20 metros. Acá tenemos el compresor, como lo pueden ver, y tenemos por acá una esmeriladora, una lijadora y tenemos una brocha de aire de este lado. Y los equipos están lejos. Normalmente lo que hago es conectar a través de tuberías todos mis equipos. Conecto mis equipos y al final en cada equipo pues utilizo la unidad de mantenimiento adecuada. Acá puedo utilizar una unidad de mantenimiento, en este otro puedo usar una unidad de mantenimiento, en este otro puedo utilizar solamente un regulador de presión. Bien. Y en otro video pues vimos ya expliqué cómo calcular el diámetro adecuado de la tubería. ¿Cuál es el objetivo de calcular el diámetro adecuado de la tubería? Pues saber de qué tamaño tiene que ser para que la presión no se caiga. Para que si el compresor aquí está sacando, digamos, 100 libras, pues cuando llegue acá a la primera herramienta, pues siga estando una presión alta, ¿no? Como 98 libras. Siempre hay que buscar que el equipo en general no caiga o sea, que la presión no caiga más de 3%. ¿Correcto? Que sea mi límite de ese 3%. Pero bueno, en la documentación también que en los videos anteriores pues le vieron, menciono cuáles son en algunas sugerencias de permisibles de caída de presión. Bueno, y entonces acá lo que tenemos que hacer es determinar el tamaño del compresor. ¿Cómo vamos a determinar el tamaño del compresor? Vamos a ver las instrucciones. Dice calcular el tamaño del compresor para satisfacer las condiciones de operación. Deberá tomar en cuenta la caída de presión debido a la fricción y los accesorios. Pero esta parte es para, para calcular las tuberías. Correcto. Por el momento no vamos a calcular el tamaño del compresor. Bien. Y vienen las condiciones de operación. Me dicen la primera herramienta consume 4 CFM a 90 libras y tiene un factor de uso del 50%. Después dice que esta otra consume 2.5 CFM a 90 libras. Y la pistola de aire acá me dice que consume 13 CFM a entre 30 y 40 libras. Para los cálculos vamos a poner un valor intermedio, 40 libras. Bueno,
¿Qué es eso del porcentaje de uso? Si nosotros tenemos una planta donde tenemos un turno de trabajo de, digamos, 8 horas, la planta tiene un turno de trabajo de 8 horas, esa planta normalmente no está trabajando las 8 horas o no las 8 horas está usando las herramientas de manera ininterrumpida. Digamos que tiene ciclos de encendido, apagado, encendido, apagado, 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 encendido, 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 apagado, encendido, etcétera. Entonces, ese porcentaje del tiempo que vaya a estar encendido es el porcentaje de uso. Esa es una estimación que se hace con respecto a un análisis del diseño de planta o del diseño del taller. No, pues más o menos se va utilizando la herramienta un 40%, 50% del tiempo, ¿correcto? Esos son datos de diseño de un proceso, de una planta. Entonces, la primera herramienta se va a utilizar un 50%, la segunda herramienta se va a utilizar un 20% del tiempo y la pistola de aire, la brocha de aire, se va a utilizar solamente un 15% de aire. Adicionalmente, hay un dato que no les puse aquí, que es el factor de simultaneidad. Factor de simultaneidad. En este caso, para este ejercicio va a ser de 0.45. ¿Qué es esto del factor de simultaneidad? Bueno, cuando nosotros estamos utilizando estos equipos, pues cada equipo se utiliza de manera aleatoria, de manera, digamos, independiente. Cada uno de estos equipos, pues, supongamos que este es el tiempo de uso del equipo 1, tenemos equipo 2, tenemos equipo 3. Entonces, equipo 1, 2 y 3. Pudiera ser que el equipo 2, es decir, la lijadora orbital, se supone que se utiliza menos tiempo, pero puede ser que se utilice, eh, no se utilice al principio y solamente, digamos, en el centro de la jornada de trabajo. Y en el centro de la jornada de trabajo eso no se utiliza mucho más. Y la brocha de aire, lo mismo, se utiliza poquito, pero se utiliza mayormente ya al final del día. Ahora, este factor de simultaneidad se utiliza para saber cuándo va a ser el máximo pico de consumo de aire. Si no se utilizan los equipos siempre de manera simultánea todo el tiempo, pues el consumo no va a ser literal, no va a ser la suma de todos estos consumos de aire. Es decir, si en este momento, por ejemplo, al inicio de la jornada solamente se está utilizando la, la- el esmeril, eh, el esmeril neumático, pues solamente se están consumiendo 4 CFM a 90 libras. Ningún otro equipo se está utilizando. Llega a cierto momento y solamente se está utilizando la lijadora, ¿no? Y solamente se están consumiendo 2.5 CFM a 90 libras. Después, la pistola, hay un momento en el que, si se fijan, prácticamente los tres equipos se están utilizando al mismo tiempo. En esta grafiquita que les acabo de poner, los tres equipos se están usando al mismo tiempo. Bueno, si se fijan, llega a haber un intervalo entonces donde el consumo es máximo de aire. Es casi la suma de los tres consumos de aire, pero no necesariamente la suma directa. Entonces, no es la suma directa, pero sí es una buena porción de sumar a estos. El factor de simultaneidad es esa cantidad. Bueno, en el periodo máximo de consumo, digamos que es en la hora, no sé, al inicio de la hora de las 4 horas de trabajo y en un intervalo de media hora. Durante media hora, durante 30 minutos, ¿cuál va a ser la pregunta es, ¿cuál va a ser el intervalo con el mayor consumo de aire a presión? Y en ese intervalo, ¿cuánto se está consumiendo? El factor de simultaneidad va a ser del consumo total de aire que pudiera haber si nosotros conectáramos los tres equipos al mismo tiempo, cuánto es lo que está consumiendo en ese periodo pico. ¿Correcto? Acá es cuando están utilizando más las herramientas neumáticas. Bueno, de todo lo que se podría consumir eh, encendiendo los tres equipos al mismo tiempo, se va a estar consumiendo el 45%. ¿Correcto? Es el factor de simultaneidad, el 45%. Y acá es donde viene, bueno, cómo calculamos qué tamaño de compresor vamos a requerir y qué tamaño de tanque.
que les repito, no es lo mismo el tamaño del compresor que el tamaño del tanque. Acá tenemos, existen algunas situaciones donde, dependiendo del proveedor, van a notar que el tamaño del compresor puede ser el mismo. De repente ven tres compresores distintos, pero en realidad lo único que varía es el tamaño perdón, lo único que varía es el tamaño del tanque. Las máquinas son igualitas y los compresores son los que van, perdón, los tanques van aumentando de tamaño. Es lo único que varía. Existen algunos sistemas donde tenemos un equipo completo, tiene su compresor, tiene su tanque y de manera paralela se le conecta un compresor como el que tengo en esta imagen. Este tanque, perdón, es solo eso, solo es un depósito, no tiene arriba ninguna maquinaria. Entonces, en algunos casos se pueden comprar exclusivamente tanques para que, pues bueno, en los periodos donde no estamos consumiendo tanto aire a presión, pues el equipo, el compresor esté trabajando, esté llenando todos sus depósitos y eventualmente cuando el compresor no tiene la capacidad de proveer la cantidad de aire suficiente para todas las herramientas, pues cuando menos tiene aire almacenado para poder seguir suministrando el servicio. Por ejemplo, de este lado tenemos tres compresores. Esta es una ficha eh, de venta de Trooper. Y pueden observar aquí la potencia de los tres equipos. Acá tenemos sus potencias máxima y nominal. La potencia nominal de los tres equipos dice es 3 HP, 3 HP, 3 HP. Los tres equipos tienen sus compresores del mismo tamaño. Pueden observar el tamaño de las máquinas. Es exactamente el mismo. Lo que sí varía, lo único que varía de hecho es el tamaño del tanque o del depósito. Acá es de 240 litros, de 180 litros y de 120 litros. Es por esto mismo que el costo del equipo acá ven que cuesta 11.850, acá cuesta 14.250 y acá cuesta 15.550. Realmente varía poco entre uno y otro. Anda variando alrededor de 3.000 pesos entre uno y otro. Y lo único que está variando realmente es el costo del tamaño del tanque. Ya el equipo te lo están cobrando con cualquiera de las tres opciones. Es decir, el puro equipo viene costando alrededor de 10.000 pesos y lo que te están cobrando después son simplemente los tanques o los depósitos. Por eso les digo que si se requiere un depósito más grande, supongamos que ya compramos el compresor de mayor tamaño, eh, pero sabemos que va a ser insuficiente el aire comprimido en ciertos horarios del día. Lo que puede hacer en alguna instalación es comprar un tanque adicional. Esos tanques adicionales se conectan en serie, perdón, en paralelo, y simplemente pues la máquina va a estar trabajando en ciertos momentos cuando no esté brindando servicio a una herramienta neumática y va a estar llenando los depósitos, digamos que de aire a presión. Solo como ejemplo pongo estas líneas. Entonces llena los depósitos de aire a presión y cuando la máquina no tenga la capacidad de proveer la cantidad suficiente, pues va a hacer uso de su aire almacenado. Bueno, elaboré un pequeño Excel para poder resolver este ejercicio. Y acá es donde quiero hacer una aclaración. Bueno, la primera herramienta trabaja a 90 libras, la segunda herramienta trabaja a 90 libras, trabajan a la misma presión, pero la tercera herramienta va a estar trabajando a 40 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que las 13 CFMs de la brocha de aire no son comparables con las 4 CFMs o las 2.5 CFMs de los otros dos equipos neumáticos. No, es decir, la brocha no necesariamente está consumiendo el triple de lo que consume el, la cortadora neumática. ¿Por qué? Porque la cortadora neumática está trabajando con una mayor presión. Para poder comparar, para poder sumar cuánto aire consume realmente cada equipo, hay que calcular el aire libre. ¿Qué es el aire libre? Pues bueno, esto que tenemos acá, ¿a cuánto equivale en aire atmosférico? Esto que tenemos acá, ¿a cuánto equivale en aire atmosférico? Y esto que tenemos acá, ¿a cuánto equivale en aire atmosférico? Cuando convertimos las condiciones de operación de una herramienta en aire atmosférico, ya podemos saber realmente qué herramienta consume cuánto aire. Por otro lado, también podemos convertir la capacidad de generación de un compresor en aire atmosférico. Cuando
convertimos todo en unidades de aire atmosférico, podemos comparar, podemos medir, mi compresor sí va a ser capaz de satisfacer el consumo de aire de estas tres máquinas. Simplemente hay que agregar reguladores, tuberías, conectores, etcétera, pero sí es capaz de suministrar el aire. Bueno, eso es lo que vamos a calcular en el Excel que elaboré, el link se encuentra en la descripción de mi video. Por ahí los va a llevar a un drive que es compartir, que está puesto para compartir y lo pueden descargar de manera libre. Bueno, es un Excel que está todavía en procedimiento de elaboración, pero es suficiente para poder realizar ejercicios simples. Bueno, entonces vamos a ir al Excel para resolver este ejercicio. Vamos a borrar nada más. Bueno, bueno, acá tengo el Excel que elaboré. El Excel que elaboré tiene aquí varias tablitas. Primero que nada, tiene un cuadro que se utiliza para calcular la cantidad de aire libre. Vamos a ponerlo acá como aire libre. La cantidad de aire libre que van a consumir mis herramientas. Y acá tengo la lista de mis tres herramientas. Es medil recto, lijadora y broche de aire. Las celdas en amarillo, estas celdas son las celdas que puedo modificar. En este caso yo puedo agregar hasta 10 equipos. Las celdas en azul son resultados, son celdas programadas que no debo de mover. También estas celdas no las puedo mover. Las únicas celdas que puedo modificar son las celdas que están en amarillo. Y bien, vamos a agregar los equipos. Esmeril recto. ¿Cuánto tiene el esmeril recto? Vamos a regresar. Dice 4 CFM a 90 libras. Vamos a agregarlo. ¿Cuál es la presión? 90. ¿Cuál es el caudal? 4 CFM. Y el Excel, perdón, ya me convierte las libras en unidades de kilogramos y y el caudal en CFM en unidades de litros por minuto. ¿Por qué hago esta conversión? Ya que la fórmula de trabajo que he mencionado en otros videos, la voy a escribir. La fórmula de trabajo que he mencionado en otros videos es la de litros de aire libre es igual a litros de aire a presión por presión en kilogramos por centímetro cuadrado más 1.033 sobre 1.033. Correcto, entonces acá tengo litros por minuto de aire libre es igual a los litros por minuto, pero del aire a presión, es decir, AP, por la presión a la que se encuentra el depósito o a la presión de funcionamiento del compresor en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado más 1.033 entre 1.033. Entonces, de esta manera podemos convertir entre litros a presión y litros de aire libre. Bueno, entonces colocamos los datos de los tres equipos. El otro equipo también funciona a 90, la lijadora, y consume 2.5 pies cúbicos de caudal. La brocha de aire va a funcionar a 40 y va a consumir 13. Correcto, ahí están acá los datos. Bien. ¿Qué es lo que me entrega este Excel? Acá podemos observar que en el Excel me da dos resultados generales, que es la cantidad de aire atmosférico, tanto en CFM como en litros por minuto.
Acá lo podemos observar. 94.7 CFM, que equivalen a 2.681 litros por minuto. Acá voy a agregar el factor de simultaneidad, que es 0.45. Y de este lado voy a agregar los factores de uso. Es decir, de mi jornada de trabajo, cuánto tiempo voy a estar utilizando el equipo en general, el 50%, el 20% y el 15%, que son datos que están acá. 50%, 20%, 15%. ¿Correcto? Bien. Con los datos del uso puedo calcular el consumo total del aire. Es decir, si yo tuviera una jornada, no sé, de 8 horas de trabajo, ¿cuánto voy a consumir en promedio por cada minuto? Lo que hago simplemente es multiplicar la cantidad de aire que voy a consumir por minuto, pues por el factor de uso. Y eso me va a dar el caudal tanto en CFM como en litros. Y acá tengo mi sumatoria. ¿Qué quiere decir esto? En promedio voy a estar consumiendo por cada minuto 25.1 CFM o 709.8 litros de aire libre. ¿Correcto? Todo esto es aire libre. Sin embargo, si yo calculo mi factor de simultaneidad, mi consumo de aire contemplando mi factor de simultaneidad, el consumo en los tiempos pico puede ser superior. Es decir, esto va a ser 709 en promedio, es decir, dividido a lo largo de todo mi día. Pero pudiera yo tener momentos pico de consumo donde pues voy a requerir de mucho más aire. Y mi compresor pues técnicamente va a tener que tener la capacidad de generar esa cantidad de aire pico o cuando menos tener un depósito que me pueda satisfacer esa condición de operación. Y ahí vamos con base en estos datos, vamos a seleccionar mi compresor. Entonces, de acuerdo a estos datos de factor de simultaneidad, pues mi consumo pico puede llegar a los 1206 litros por minuto. Lo que tengo acá arriba es el consumo total si yo tuviera el 100% si yo tuviera todas mis herramientas conectadas y utilizándolas en su capacidad máxima. Es decir, tengo mi esmeril recto, mi lijadora y mi brocha de aire presionadas o con el gatillo presionado y están consumiendo todo el aire a presión posible. Como esa condición pues nunca llega a existir o ocurre en pequeños intervalos de unos cuantos minutos, pues no debo hacer cálculos realmente con esos datos. Para eso tengo que utilizar el factor de simultaneidad. Es decir, a lo mucho en un periodo de 30 minutos, eso es importante, el factor de simultaneidad es por un periodo de 30 minutos. En un periodo de 30 minutos voy a estar utilizándolas el 45% del tiempo. De tal manera que en mis periodos pico voy a requerir que utilizar hasta 1206 litros por minuto de aire libre. ¿Correcto? Todo eso es aire libre. Para poder comparar y hacer cálculos necesitamos aire libre. El aire libre se calcula en estas celdas y con base en eso se calcula todo esto y todo esto. Entonces acá tenemos dos datos importantes. Cantidad de aire libre que voy a consumir en mis tiempos pico y acá la cantidad de aire libre que consumo en promedio. Entonces, en promedio consumo 709 litros por minuto y en mis picos 1200 litros por minuto en un rango de media hora. ¿Correcto? En un rango de media hora. Esa es mi definición de factor de simultaneidad. En rangos de media hora. Bien. Ahora, ¿cómo calculo mi compresor? Vamos a esta hoja. Como pueden observar, ya les mencioné que los compresores normalmente vienen digamos, las características generales en muchas ocasiones se repiten. Es la misma maquinaria y lo que cambia es el tamaño del tanque. Podemos encontrar de repente los mismos compresores con maquinaria más pequeña y va a suceder lo mismo. En lugar de tener una máquina de 3 HP, vamos a tener un equipo que sea de 1 HP y lo mismo, un tanque de 40 litros, otro de 80, otro de 100, pero la máquina va a ser la misma. Bien, acá de hecho se pueden dar cuenta, flujo de aire. El flujo de aire, es decir, la cantidad de aire que va a generar ese compresor va a ser la misma.
7.7 CFM a 40 libras. 7.7 CFM a 40 libras. 7.7 CFM a 40 libras. ¿Por qué? Porque es el mismo compresor, es la misma máquina. Lo que está variando solamente es el depósito. Bueno, utilizando este dato del caudal del flujo de aire que va a generarte un compresor, podemos conocer cuál es la cantidad, podemos conocer si un determinado equipo es capaz de satisfacer las condiciones de operación de mi proceso. Y nos vamos a ir ahora sí a la tablita del compresor. Vamos a seleccionar un equipo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el más pequeñito. Bueno, acá puede ser cualquiera, ¿no? Porque tiene el mismo tamaño de compresor. Vamos a trabajar con los datos de cualquiera de estos. Entonces, nosotros vamos a utilizar el compresor realmente a su máxima presión de trabajo, o más que a su máxima presión de trabajo, a la presión de trabajo esta de 90 libras. Y acá es donde viene el dato. 90 libras, este compresor puede trabajar a 90 libras, sí. ¿Y cuál es el caudal que va a generarme? 5.7 CFM. Vamos a ingresar esos datos a nuestra tablita. ¿Cuál es la presión de trabajo? 90. ¿Cuál es la cantidad de caudal que puede generar ese compresor? 5.7. 5.7 CFM. Y mi Excel ya va a convertir mi presión de libras a kilos y de CFM a litros por minuto. Acá tengo espacio para poner dos compresores, suponiendo que tenemos dos equipos de dos compresores en mi planta. Acá vamos a empezar a trabajar solamente si tuviéramos uno. Bueno, y acá es donde vienen los datos de mi compresor. Bueno, estos son los datos de mi aire a presión. Mi compresor puede estar generando a una presión de 90 libras 5.7 pies cúbicos por minuto. ¿Cuánto es eso en aire libre? Y es lo que viene, lo que tenemos acá. Bueno, en aire libre, o sea, aire a una presión atmosférica, sí, a una atmósfera, me puede estar generando 40 CFM o 1149 litros por minuto. Fíjense que es mucho más los 40 CFM que los 5.7. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión atmosférica. Va a ocupar mucho menos espacio, perdón, va a ocupar mucho más espacio a una menor presión. Entonces, acá es donde vamos a verificar cuánto aire yo requiero en promedio para mi proceso. 709 litros por minuto. ¿Cuánto aire es el que me puede dar mi compresor si estuviera trabajando todo el tiempo? 1149. Pregunta, ¿mi compresor es capaz de soportar estos 709 en promedio? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi compresor encendido todo el tiempo, pues en promedio sí va a ser capaz de satisfacer mi condición de operación. Pero también es necesario verificar si va a ser capaz de soportar los picos máximos. Mi pico máximo promedio va a ser, es decir, en un rango de 30 minutos va a ser de 1206. 1206. ¿Acaso mi compresor de 1149 puede soportar esos 1206 litros por minuto? Claramente no. Es decir, mi compresor casi va a poder generar el aire que requiere en un pico máximo o en un intervalo de máximo de consumo de aire, pues la cantidad de aire a presión que requiere mi maquinaria. Pero no la va a poder satisfacer. Le está quedando un faltante. Acá tenemos unos cálculos de faltante de aire. Yo requiero compensar esa cantidad de aire con algo. Puede ser un segundo compresor o puede ser con depósitos de aire a presión. Entonces, este faltante de aire que es el que yo requiero compensar para satisfacer las condiciones de operación de mi proceso, lo tengo que sacar de algún lado, claramente. O de un depósito con aire a presión o adicionando un compresor de aire. Otro compresor, puedo poner otro compresor acá y ver si ya puedo generar la cantidad de aire a presión. Normalmente no se suelen comprar dos compresores. Es preferible comprar simplemente un depósito adicional y que el compresor simplemente trabaje los tiempos muertos. Es decir, en los tiempos donde yo casi no estoy consumiendo aire, que el equipo esté simplemente trabajando, pero para llenar mis depósitos de aire. Eso lo hace de manera automática. No hay que estar encendiendo y apagando el equipo, verificando cosas. Normalmente el equipo lo hace de manera automática.
Al menos la mayoría de los equipos lo hacen de manera automática. Bueno, entonces creo que vamos a verificar acá. De hecho, estas celdas, les repito, ya son celdas programadas, ya te dan resultados. Ese es mi faltante. Ese es faltante promedio, es decir, por minuto. Acá ya tengo la cantidad de litros de aire que voy a requerir en 30 minutos, ¿correcto? Que es mi intervalo de, del factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad se estudia en un periodo de media hora. Esa es esta definición de factor de simultaneidad. ¿Cuánto aire se va a consumir máximo en un periodo de media hora? Bueno, de todos, si yo parto mi jornada de trabajo, mis 8 horas de trabajo en puros cachitos de media hora, ¿en cuáles de esos cachitos voy a tener eh, el mayor factor de simultaneidad? Yo voy a tener un factor de simultaneidad quizás al inicio, después en la segunda media hora, en la tercera media hora, en la cuarta media hora, en la quinta media hora. Pero va a haber un fragmento de media hora donde voy a tener la mayor parte de mis equipos encendidos. ¿Qué tanto? El 45% en este caso. Los demás factores de simultaneidad pues son de punto .1, punto .15, punto .20, punto .30 y el más grande, punto .45. Bueno, cuando cuando estoy operando mi equipo con el factor de simultaneidad, es decir, en los momentos de mayor consumo, en este caso mi compresor no va a ser capaz de generar la cantidad de aire que voy a estar consumiendo. ¿Qué significa eso? Que voy a requerir hacer uso de mi tanque, de mi depósito de aire. Ciertamente el depósito del aire siempre lo está consumiendo, es decir, de manera natural el equipo siempre está utilizando su aire a presión y conforme cae la presión, arranca el equipo, cae la presión, arranca el equipo. Entonces funciona como un amortiguador de encendidos y apagados. Pero sí puedo utilizar yo mi depósito de aire para, o sea, puedo calcular de una manera indirecta, pues de qué tamaño debería ser mi depósito de aire para que en dado caso yo pueda tener la cantidad suficiente de aire para soportar los picos máximos de consumo de aire. ¿Cómo voy a calcular eso? Pues bueno, mi Excel pues ya te da cuántos litros de aire te están faltando. Te están faltando 1700 litros de aire en un intervalo de media hora, ¿correcto? Pudiera ser que en el intervalo de media hora siguiente me estén faltando solamente 100 litros y en el siguiente yo tengo exceso de aire, ¿correcto? Bueno, al menos en el del factor de simultaneidad, que es el periodo máximo, me están faltando 1700 litros de aire. ¿De dónde tengo que sacar esos 1700 litros de aire atmosférico? Pues de mi tanque a presión. Es decir, mi tanque a presión debe ser capaz de soportar esos 1700 litros. Entonces, acá es donde vamos a seleccionar, bueno, de qué tamaño tendría que ser mi tanque de aire o de almacenamiento para poderme brindar estos 1700 litros de aire libre. Y acá es donde vamos a seleccionar, pues, cuáles son los distintos tanques que tenemos de nuestro proveedor. De cajón, vamos a empezar con el más pequeñito. Bueno, yo ya estoy trabajando con estos equipos. El tanque más pequeño, ¿de qué tamaño es? 120 litros. Y vamos acá. ¿Cuál es la presión de operación? Uh, la presión de operación en este caso va a ser la presión máxima. Por acá debe estar. Acá dice presión máxima de operación 116 libras. ¿Correcto? Esta es la presión a la que suele almacenar el aire, el equipo, antes de apagarse. Entonces, vamos a utilizar este dato de presión, 116 libras. Y el tamaño del tanque más pequeñito, 120 litros. 120 litros. Bueno, ¿a cuánto equivale eso en litros de aire libre? Acá mi Excel ya hace el cálculo y equivale a 1067 litros. 1067 litros es suficiente para soportar los 1700 litros que me estaban faltando en mi periodo pico de consumo de aire. No, no es suficiente. Por lo tanto, yo necesito un tanque de mayor tamaño.
Entonces, lo que hago es verificar. Bueno, vamos a verificar si con el siguiente tamaño de depósito yo sí voy a poder satisfacer mis condiciones de proceso. 180 litros, vamos a poner acá 180 litros. La presión va a ser la misma. 180 litros, ¿es suficiente? No. Son 1600 litros de aire libre que va a poder almacenar y yo estoy teniendo un faltante de 1700 litros. Necesito que tenga una reserva de 1700 litros. Vamos a utilizar el siguiente tamaño de compresor. A ver, 240 litros. Vamos a 240. ¿Y los 240 sí es capaz de satisfacer las condiciones de operación? Correcto, sí fue capaz de satisfacerlo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comprar fácilmente este equipo, el de 15.550, y este equipo sí va a ser capaz de satisfacer las condiciones de operación de esta planta de procesos, ¿correcto? Tomando en cuenta su factor de uso, su factor de simultaneidad, y teniendo mis equipos en las condiciones de operación adecuadas. ¿Qué pasaría si yo no logré satisfacer las condiciones de operación? Que utilicé el equipo de mayor tamaño, es decir, tengo el compresor de mayor tamaño con el equipo, con el tanque de mayor tamaño y no pude satisfacer las condiciones de operación. Pues simplemente yo acá puedo agarrar y supongamos que el más grande era 180, no logré pues satisfacer mis condiciones de operación. Lo que yo puedo hacer es simplemente agregar otro tanque. Agrego otro tanque igualito, que es lo que se suele hacer, agregar dos tanques iguales y listo. Al agregar un tanque adicional, lo que le estoy agregando es una especie de pulmón a mi sistema. Voy a, voy a tener un depósito más grande de aire. En los momentos en donde yo requiera mayor cantidad de aire, pues cuando menos voy a tener almacenado esa cantidad de aire para poder satisfacer las condiciones pico de mi proceso. Acá, ¿de qué se trata? Pues simplemente de tener una configuración que sí pueda satisfacer las condiciones de operación. Por un lado, hay que ver que el equipo, el compresor, sea capaz de suministrar toda la cantidad de aire. En este caso, sí es capaz, sí. 1149 litros por minuto en promedio. Y este necesito 709. Ok, en promedio sí es capaz el compresor. O sea, así está el compresor encendido todo el tiempo, pero va a poder ser capaz de suministrar todo el aire que voy a estar consumiendo en mi proceso. Ahora hay que ver si el tanque va a poder soportar esos periodos pico de consumo de aire. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta en este proceso? Claro, es ir utilizando este Excel, es ir iterando, ir verificando cuáles son las condiciones de operación, ir probando diferentes tamaños de compresor y eventualmente, pues bueno, dar con un compresor adecuado. En este caso, el compresor adecuado, ¿cuál fue? Pues fue este grande, ¿no? El compresor Trooper de clave comp 240 LB, ¿correcto? Que es un compresor de 3 caballos y tanque de 240 litros. Listo. En un caso real de montaje de un proceso, normalmente se deja preparada el área para que, bueno, en este caso fue suficiente este tamaño de compresor y de tanque, pero dejan un espacio para montar un tanque paralelo adicional, para que en el futuro simplemente montamos otro tanque aquí en paralelo y listo, ya tenemos otro depósito de aire disponible para el futuro. Y listo, la maquinaria pues técnicamente es la misma. En este caso, pues es importante, les recuerdo, en otro video pues ya hablamos de las tuberías, es decir, con los otros videos deben ser capaces de seleccionar, bueno, cuáles van a ser las tuberías que van a colocar acá. Tubería de 1 pulgada, acá una T para poner la unidad de mantenimiento, acá otra T para poner unidad de mantenimiento, por acá un codo, por acá otro codo, o una unidad de regulado y limpieza y listo, ¿correcto? La medida de la tubería tiene que ser lo suficientemente grandes para que no haya tanta pérdida de carga o pérdida de presión y las herramientas pueden funcionar de manera adecuada. ¿Qué pasa si yo pongo una manguerita ahí de 1/4 chiquitita que va a viajar por 60 metros? Pues la presión del aire se va a caer.
se va a caer, llega a caer tanto que de repente la herramienta que está al final no va a tener la presión suficiente para poder trabajar. De repente van a notar que la herramienta no tiene tanta potencia, no gira con la misma fuerza. Puede estar girando rápido, pero no con la misma fuerza. Y eso significa que se está cayendo demasiado la presión en la línea de aire. Bueno, eso es todo en este video. Espero les pueda servir para poder hacer los ejercicios futuros del diseño del servicio de aire a presión.